Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que ya se encuentran por acá. A ti, César, nuestro loan officer que nos acompaña el día de hoy. El mejor loan officer, abnegado a Gracias. ayudar a esas personas que necesitan y que quieren comprar su primera vivienda. Así es. Adelante, César, te doy la palabra para que te presentes. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Un gusto compartir este rato contigo, Nasli, y con todas las personas que nos ven. Mi nombre es César Maraver. Como tú comentabas, soy Loan Officer de Novus Mortgage. Somos el brazo hipotecario de un banco nacional que tiene sede en Wisconsin y tenemos una variedad bien amplia de productos, todos los productos FHA convencionales, VA, USDA, todos los programas del mercado nacional, pero también una gama importante de productos no convencionales, productos para personas que sus taxes no reflejan sus ingresos realmente, y también un grupo también amplio de productos para inversionistas extranjeros. Pero hoy entiendo, Nasli, que lo que nos ocupa son la conversación sobre primeros compradores, sobre los distintos programas que tenemos, y en Así es. especial los programas de ayuda para primeros compradores, que es un tema que está realmente sobre el tapete y que definitivamente puede ayudar a muchas personas actualmente a comprar su vivienda. Sí, así es, César. De hecho, bueno, es un tema que tiene revolucionada a muchísimas personas y sé que están muy a la expectativa de este webinar el día de hoy, de toda esa Así es. información que tú nos vas a dar para todos estos clientes, ¿verdad? Sí. Una de las primeras preguntas que yo quiero para darle apertura a esto, ¿verdad? Es acerca de cuáles son las diferencias entre ese primer comprador, porque siempre hablamos de las ayudas para los primeros compradores o Así para es. la vivienda principal. Entonces, Ujú. ¿cuáles son las diferencias del primer comprador y cuál es la diferencia de vivienda principal? Que tiende a confundirse. Claro, fíjate, un primer comprador no necesariamente es una persona que no haya comprado una vivienda. Para los lineamientos actuales, un primer comprador es una persona que no haya estado en un título ni en una hipoteca de una propiedad en los últimos 3 años. Eso quiere decir, Nasli, que una persona que compró su vivienda y tenía una vivienda principal, una vivienda de inversión y una vivienda secundaria durante la Ujú. crisis del 2008, y por alguna razón la vendió o ya no la tiene y transcurrieron 3 años o más de 3 años, esa persona perfectamente califica para un beneficio de primer comprador en estos momentos. Toda persona Excelente. que luego de 3 años no haya estado en ningún título ni en una hipoteca. Excelente. O sea, que en pocas palabras, si tuviste una vivienda, pero la vendiste, tienen que haber pasado 3 años para que hayas salido del título, ¿correcto? 3 años para que califiques de nuevo desde que saliste del título o de la hipoteca, o de ambas, para que puedas volver a tener el beneficio de primer comprador. Y una vivienda principal es Ajá. la compra de una propiedad donde tú la declaras como tu vivienda, donde resides, donde está tu dirección fiscal, donde está los recibos de servicio, etcétera, y a donde tú recibes el beneficio fiscal de Homestead Exemption. Esa es tu vivienda principal. Te comento que hay una confusión muchas veces entre lo que es, como tú decías, lo que es una vivienda principal y primer comprador, y se piensa, por ejemplo, que un producto de los más comunes, que es un crédito FHA, y vamos a concentrarnos en dos productos principales, los Sí, productos FHA y los productos convencionales. Muchas personas piensan que un producto FHA es un producto
para primeros compradores. No, es un producto de crédito garantizado por la Agencia Federal de Vivienda, donde efectivamente es destinado a vivienda principal, pero no tienes que ser un primer comprador. Y eso se confunde. Nosotros Exacto. tenemos beneficios para primeros compradores, ¿verdad? Como el de Hometown Hero, que vamos a hablar en detalle próximamente, pero también tenemos, ¿verdad? Productos que te dan hasta el 100% de financiamiento en un crédito FHA y no tienes que ser primer comprador. Debe ser exclusivamente para vivienda primaria. Y hay una diferencia que puede ser un tanto confusa, pero es importante aclararlo. Claro, claro. Sí, excelente. Es muy importante porque las personas, esta vivienda principal tienen que tener claro que la tienen que vivir, tienes que habitarla. No es que la Absolutamente. puedo rentar o que puedo, No, no. no, No, tienes porque que vivir. pierdes el beneficio si tú no le das el uso que estás reportando para esa vivienda. Es algo que Correcto, es un tanto riguroso y debes cumplirlo. correcto, correcto. Detalle importante es, bueno, estamos Sí, hablando, como dices tú, el FHA y el conventional. sí, ¿Cuál es la diferencia en esos requisitos o cuáles son los requisitos básicos de este comprador para poder calificar para este tipo claro, de... fíjate, y pasamos a hablar de un punto bien interesante que no nos cansamos de desarrollar en esta charla. Un primer comprador debe estar pendiente de varias cosas. Ujú, Debe tener claro cuál es su presupuesto de compra, correcto, cuál es su crédito, verificar su crédito, saber cuáles son las condiciones que tiene su crédito. Y además, es importante que tenga ahorro, porque por más que tenemos programas de beneficios para primer ujú, comprador, la idea de comprar una vivienda sin dinero es yo diría que no es lo más ortodoxo, porque de alguna manera vas a necesitar dinero para gastos de cierre, vas a necesitar dinero para la mudanza, vas a necesitar dinero para distintos elementos de la correcto. compra y realmente a veces conversamos con clientes y dicen, no, yo no tengo un centavo. Y bueno, no es que sea imposible, pero se dificulta mucho, ¿verdad? Claro, para Entonces, algún detalle que se presente algo que de última hora. claro. Entonces, hablemos un poco de los productos. Fíjate, un producto FHA es un producto, como te comentaba, que está asegurado por el gobierno. Ese Ajá. producto tiene unas características particulares. Está diseñado para vivienda principal, pero también para personas que tengan un credit score que no es óptimo. Fíjate que esos programas comienzan desde 580 de credit score, ¿verdad? Ajá. Tienen un DTI bastante alto. ¿Qué es un DTI? La relación entre tus ingresos y tus gastos. Eso te lleva hasta el 56% y tienes una inicial tan baja como el 3,5%. Es un Correcto. producto con FHA. Eso sí, tienes un límite del monto máximo de préstamo que varía de acuerdo al condado donde tú te encuentres. Por ejemplo, en los condados de Miami-Dade, Broward y West Palm Beach, ese monto máximo está en los $557,750, que es el monto máximo de préstamo FHA. Eso no quiere decir que sea el valor de compra, el precio de venta. Eso te, eso Es te iba a preguntar. es muy importante que sepan que tú puedes comprar una casa de $1,000,000 con un crédito de FHA. Lo que pasa es que el monto máximo del crédito es de 57,750, pero el Ya. resto lo tienes que poner tú como down payment. No sé, Pero de igual manera cuentas puedes absolutamente. trabajar con ese crédito. El punto que muchas personas
pasan a la ligera sobre estos préstamos es que estos préstamos, como tú sabes, Nasli, cualquier Ajá. producto que tú des convencional o FHA, que tú des menos de un 20% de inicial, tienes un seguro de hipoteca. En Eso el es correcto. caso de los préstamos FHA, tienes dos seguros, un premium que pagas al momento del cierre, que inclusive puedes meterlo en el monto del préstamo, pero es importante que los que nos escuchan sepan que tú pagas un premium de 1.75% del valor del préstamo una sola vez al momento del cierre. Y luego vas a tener un seguro de hipoteca a lo largo de la vida del seguro, perdón, a lo largo de la vida del El crédito, préstamo. Ajá. del préstamo. Eso quiere decir, y eso lo acaban de bajar de 0.85% del saldo deudor a 0.55%, es decir, el saldo deudor, el 0.55% dividido entre 12 meses, eso es el Eso seguro es que tú correcto. tienes. Entonces, Correcto. ese seguro dura a lo largo de la vida del préstamo y es importante que lo sepas porque muchas personas piensan que pueden dejar de pagarlo y solamente en los casos donde tú das más de un 10% de un crédito FHA, eventualmente luego del año 11 podrías quitártelo, pero en su mayoría esa póliza de seguro que protege es al banco, no protege a la persona que compró la propiedad, es durante un tiempo prolongado. Ahora, Ya, hablemos, ajá. dime, Ya sí. que tocas ese tema, es sumamente importante. Yo le aclaro a las personas que no es, porque muchas veces se cree que es un seguro para proteger la vivienda en el caso de que fallezcan, en el caso de que pase algo y que No, no pierdan la vivienda o esposa o hijos, ¿verdad? Y realmente no es así. El seguro es para proteger al banco, para claro. proteger ese préstamo que ellos te están haciendo. Claro, claro, y es bueno que hagas esa aclaratoria y ya para cerrar el tema de FHA, en cualquier préstamo tú puedes tener varios tipos de seguros. Tienes el seguro de la hipoteca, tienes el seguro de la propiedad como tal Sí. y dependiendo del tipo de propiedad que tengas, pues vas a tener un nivel de cobertura sobre eso. No es lo mismo un seguro para un condo que para un single family home. Y luego tienes otros seguros asociados como cuando es una propiedad de inversión, tienes tú un seguro de liability o un seguro para tu inquilino, pero realmente los dos seguros principales son el seguro de hipoteca y el seguro de la propiedad en cualquiera de los alcances que pueda tener, pero nunca es un seguro De vida. de la persona, ni de vida, Ajá. ni en absoluto. Existen, por supuesto que existen, y bueno, Claro, es claro. un Lo que gran pasa es que en beneficio muchos tenerlo. países de América Latina, cuando te dan un préstamo hipotecario, te obligan a comprar un seguro de vida que te cubre el Correcto. saldo deudor al momento de una deuda. En los Estados Unidos eso no es así. Entonces, pasamos Exactamente. rápidamente al otro tipo de préstamo que es comúnmente usado, que son los préstamos Sí, convencionales. Los préstamos convencionales no están garantizados por nadie, me refiero por un organismo público, son préstamos que tienen un monto máximo superior que también depende por el condado, que en este momento es $726,200 en Miami-Dade, Broward y Palm Beaches. Y el préstamo convencional es un préstamo que normalmente va dirigido a personas que tengan un mejor credit score. Debes dar correcto. una inicial mínima del 5% y si das una inicial menor al 20%, tienes un seguro de hipoteca, pero ese seguro de hipoteca, ¿verdad? Es hasta que tú alcances el 20% del equity, que puede ser de dos maneras, o con tus pagos hiciste suficientes abonos para llegar a tener un loan to value inferior a el 80% o tu Ujú. vivienda se revalorizó y tú puedes solicitar un avalúo, un appraisal y determinar que ya el loan to value es inferior al 80%, es decir, que ya has pagado más del 20% y automáticamente esa póliza Desaparece. es eliminada, ¿no? Esa es una diferencia muy, muy, muy importante. Y las condiciones del crédito convencional son más estrictas que
las condiciones del crédito de FHA. Luego tenemos otro tipo de créditos que quizás en nuestra zona son menos conocidos, como el USDA, que es el préstamo para desarrollar viviendas en zonas rurales. Ahí tienes también otras condiciones. Ahí tienes cero de down payment, tienes cero de seguro de hipoteca, pero tienes unas restricciones. No tienes una restricción de monto máximo, pero sí tienes una restricción de ingresos. Debes ganar, tienes unos parámetros sobre lo que se llama el average median income de donde tú vives. Y tenemos también el préstamo de veteranos. El préstamo de veteranos es el préstamo que está dirigido hacia las personas que han servido en las Fuerzas Armadas de este país, y esos son los préstamos preferenciales en unas condiciones muy buenas. No tienes un seguro de hipoteca, no tienes una inicial mínima, no tienes un monto máximo de préstamo, y tanto el USDA como el VA comienzan desde 580 puntos de credit score. Son realmente de los más bajos. Luego, ya para culminar, tienes los créditos jumbo, que son aquellos créditos que el monto del préstamo excede al monto máximo del crédito convencional, es decir, montos superiores a los $726,200, ¿verdad? Y luego tienes una gama súper amplia de distintos productos de préstamos para viviendas principales, secundarias o viviendas de inversión, que son los préstamos, lo que se llama non-QM, que son préstamos que se utilizan para que las personas que no reflejan sus ingresos en sus impuestos, el análisis de la capacidad de endeudamiento de esa persona no se hace por vía tradicional, que es ingresos, crédito y ahorro, y entonces tienes una gama muy amplia de productos como Bank Statement, como No Income, No Employment Verification, como DSCR, una cantidad de productos que no tenemos el tiempo para desarrollarlo, pero cuando quieras podemos organizar algo para hablar de ello, y son realmente muy útiles. Sí, definitivamente, definitivamente. Bueno, súper valiosa aclarar todos estos puntos del seguro específicamente, que tiene muchas dudas, ¿ya? Así es. Bueno, fíjate, una de las cosas que están todos muy ansiosos por saber son esas ayudas que tenemos el día de hoy o a partir de determinada fecha, que eso lo sabes tú mejor. César, cuéntanos de esas ayudas para las cuotas iniciales o los gastos de cierre que tienen nuestros clientes la oportunidad de tomar. Tú sabes que siempre de alguna u otra manera en el mercado hay una oferta de productos de ayuda, lo que se llama DPA, Down Payment Assistance Programs, que tienen distintos alcances. Algunos son estatales, otros son de los condados. Muchos de ustedes han escuchado en Miami, por ejemplo, el plan de Miami-Dade. Nosotros como Banco Nacional tenemos también ofertas de algunos productos que ayudan para complementar los gastos de cierre o la inicial. Pero el producto más importante, el producto del cual todo el mundo está hablando, y no solamente es el que todo el mundo está hablando porque sea el más popular, no, definitivamente nuestro criterio es el producto más completo, ¿verdad? Y que tiene un alcance más importante para los primeros compradores. Ese programa es el programa de Hometown Heroes, que es un programa de Down Payment Assistance del estado de la Florida. ¿Ok? Ese programa inicialmente estaba restringido para lo que se llaman personas de primera línea, es decir, bomberos, médicos, enfermeros, policías, maestros, etc. Eso, a partir de julio 1, cambia y se abre para todos los residentes del estado de la Florida que trabajen a tiempo completo por lo menos 35 horas a la semana y que residan en el estado de la Florida y que sean empleados de una corporación o que sea de la Florida o que tenga una sede física en la Florida. Y eso no significa, perdón, que este programa solamente aplique a personas
con W2. No, también aplica para personas con 1099, con personas que son self-employed, siempre y cuando su empresa esté registrada en el estado de la Florida y su actividad sea realizada en el estado de la Florida. Entonces, ¿ese programa en qué consiste? Ese programa consiste en darte una ayuda del 5% del monto del crédito hasta un máximo de $35,000. Te doy un ejemplo. Tú tienes un cliente que califica porque todos los beneficiarios de este programa deben calificar en primera instancia a un crédito convencional o a un crédito FHA. Entonces, luego que eso está ese requisito está ya determinado, entonces la ventaja de este programa es que nosotros mismos como banco hacemos la aplicación y desde el punto de vista del vendedor al cual tú le estás poniendo una oferta a nombre de tu cliente, no va a saber que tu cliente está solicitando una ayuda, porque el hecho de que nosotros como banco hagamos el trámite de este Down Payment Assistance no retrasa el proceso de cierre, que es normalmente 30 días. Hay otros programas que tú tienes que informarle al vendedor, y eso no le gusta a los vendedores, que tu cliente está aplicando un programa de ayuda porque eso alarga el tiempo de cierre hasta en 60 días. Y nadie quiere esperar 60 días para vender su vivienda. Entonces, eso es una ventaja importante. Otra ventaja importantísima, Nasli, que todo el mundo debe tomar en cuenta es que el límite de ingreso del programa de Hometown Hero es superior al resto. Fíjate que se mide por ingreso del household, de la familia, y va a ser iniciando julio 3 en Miami-Dade hasta $150,000 el ingreso familiar como monto máximo de ingresos para calificar esto. Y esto es sumamente importante. Bastante amplio, sí, bastante amplio. Otra cosa importante, la tasa de interés es la tasa de interés del promedio o ligeramente mejor, cosa que también es una gran ventaja. Tiene unos costos de cierre reducidos porque los Mortgage State Stamps, que es el 0.55% del monto del crédito, están exonerados. Y este monto de esta ayuda, asumamos que tu cliente califica para un préstamo de $400,000 y tiene una ayuda de $20,000. Esos $20,000 se documentan como una segunda hipoteca, una hipoteca que no es una hipoteca silente, no tiene servicio de deuda, no pagas intereses ni pagas capital sobre eso. Eso es un monto que no es perdonable. Hubo una aclaratoria y ratificación en los nuevos documentos que salieron recientemente. No es perdonable, pero tú no tienes que pagarla mientras estés en tu vivienda, mientras sea tu vivienda principal. Mientras sea tu vivienda principal, tú primero no vas a hacer ningún pago ni de capital ni de intereses sobre esa segunda hipoteca. Ok. Tú en 7 años decides vender tu casa, pues tienes que devolver el monto de la ayuda. Si tú vives tu casa durante 30 años y transcurre ese tiempo, tienes que devolver ese monto de la ayuda. Si tú usas esa vivienda ya no como principal, sino como inversión, tienes que devolver la ayuda. Pero entiende lo importante que significa para una persona en este momento que esté corto de dinero para completar ese pago inicial. Una hipoteca convencional con el 5% inicial tienes cubierta la inicial con el beneficio. Y si vas a un crédito FHA, tienes toda la inicial completa, 3,5%, y te sobra 1,5% para destinarlo a gasto de cierre. Entonces, es realmente el mejor programa que actualmente existe. Eso sí, es un fondo que se agota. Sí, señor. Son 100 millones inicialmente que se van a inyectar a partir de julio 1. A partir del 3 de julio podemos empezar a hacer reservaciones de esos montos, es decir, como reservar el cupo de esa ayuda en nuestro sistema. Por eso es tan importante que todos tus clientes podamos reunirnos con ellos, puedan enviarnos sus requisitos para precalificarlo y que tú rápidamente puedas empezar a buscar una vivienda para ellos y ponernos en contrato para
hacer, llamémoslo, esa reserva, ese bloqueo de ese monto de ayuda lo más pronto posible a partir de julio 3. Y eso definitivamente puede marcar la diferencia entre tener la oportunidad de comprar tu vivienda o tener que esperar. Sumamente importante, sumamente importante. O una pregunta que para las personas que están bajo un proceso de asilo o bajo un TPS, ¿estas personas califican para este tipo de ayuda, César? Mira, esa es una pregunta bien importante y es una pregunta que no tiene una única respuesta. Ok, Y desarrollo lo que te quiero decir. El programa de Hometown Heroes no tiene una directriz de estatus migratorio, porque como te mencionaba inicialmente, tú debes ser aprobado primero para un préstamo convencional y para un préstamo FHA. Entonces, allí sí vamos a ese tema. ¿Qué debe tener una persona para calificar a un préstamo convencional o un préstamo FHA? Si la persona es empleada, ¿verdad? Trabaja para una empresa, debe tener un permiso de trabajo vigente al momento correcto. de aplicar, y al momento del cierre normalmente debería tener un año de todavía vida útil de ese permiso. Es decir, que el programa de Hometown Hero, el beneficio no lo determina un estatus migratorio porque no toma en cuenta el estatus migratorio, pero sí una persona que tiene un TPS, un asilo, dependiendo Entendido. del tipo de visa que tenga la persona, pues tiene distintos programas a los cuales puede acceder. Normalmente los productos de Fannie Mae, que son productos convencionales, una persona que tenga un TPS, pero no es solamente el hecho de tener el TPS que lo faculta para acceder a ese tipo de préstamo, es dirigido a su permiso de trabajo, porque obviamente hay una revisión de Ok, su crédito, hay una revisión de su trabajo. Una persona que va a aplicar a un crédito por vía convencional, sea FHA o un crédito convencional, debe mostrar sus pay stubs de los últimos 30 días, debe mostrar sus W2 y debe mostrar que está permisada para trabajar legalmente en este país. Entonces, allí es donde el componente migratorio entra en juego para determinar que la persona pueda optar a este tipo de préstamo. Y luego que eso ha sido ya establecido, entonces, evaluado. como segundo paso, se hace la solicitud de la ayuda. Es muy importante en este sentido, y si me permites dar una sugerencia, es que Adelante. todas las personas que tienen una situación migratoria temporal, como un TPS o como un asilo que esté pendiente, que no haya sido otorgado, porque si tú tienes un asilo ya otorgado, ahí no tienes ninguna limitación de ningún tipo. Pero Correcto. es muy importante estar pendiente de la fecha de vencimiento de sus permisos de trabajo. Nunca esperen al vencimiento del permiso de trabajo para renovarlo. Es muy importante que 6 meses antes de ese vencimiento ustedes ya tramiten esa renovación. No solamente porque el permiso de trabajo tarda y el tiempo, entiendo que el tiempo que dan en promedio es de 2 años, sino que nosotros podemos tener una capacidad de maniobra ante la revisión, lo que se llama el underwriter de un Correcto. crédito, cuando nosotros podemos mostrar que una persona de manera recurrente ha tenido permiso de trabajo, lo ha renovado, y si en este momento lo solicitó la renovación previo a su vencimiento, podemos demostrar de que por una razón administrativa este permiso aún no ha llegado, pero se hizo su solicitud oportunamente y que esta persona Correcto. podría eventualmente recibirlo sin problema. Y eso nos permite a nosotros poder ayudar o abogar un poco por esta persona, porque tiene una trazabilidad de que ha tenido permiso de trabajo, de que lo ha renovado oportunamente, y eso en muchas ocasiones nos ha permitido ayudar a personas a que su crédito sea aprobado vía excepción. Si tú tienes un préstamo, si tú tienes
si tú tienes un empleo y lo perdiste hace una semana, seas ciudadano americano, seas residente, tengas TPS, tú no puedes cerrar el préstamo, porque una cosa es el dinero que tú recibiste por tu W2 en el año 2022, pero si tú te quedaste sin empleo en mayo, tú no tienes ingresos para honrar los compromisos de tu préstamo. Por eso es tan importante en el caso de las personas que son empleadas que tengan sus pay stubs, sus W2 para demostrar su fuente de ingresos, que desde el punto de vista de análisis siempre es mucho más fácil y claro calificar a una persona por W2 que por 1099. Una persona por 1099 perfectamente se puede calificar, pero el proceso de revisión es mucho más exhaustivo. Y una cosa es pasar de 1099 a W2, que te podemos calificar prácticamente de inmediato, a el caso contrario. Una persona que venía por W2 y se cambió a 1099, Nasli, y muchas veces lo hacen sin conocimiento y eso es un gran problema y a nadie le gusta dar malas noticias, pero esa persona tiene que esperar 2 años porque para calificar un ingreso a una persona que es self-employed con 1099 requerimos de 2 tax returns y no es el análisis, no vamos a entrar en profundidad, pero quiero decirle que el análisis no es, no, yo reporté ingresos por $100,000. No, nosotros vemos los ingresos menos los gastos para determinar cuál es el ingreso taxable y sobre eso con una metodología de cálculo que es un lineamiento, ahí no hay discrecionalidad de ningún banco, sino es un lineamiento nacional, se determina cuál es el ingreso calificable, pero es más complicado y más riguroso que las personas que tienen W2. Exactamente. Por aquí. Perdóname por haberme extendido, pero me parece que es un pero tema es que es fundamental. importantísimo, sí, importantísimo. A veces por ignorancia cometemos esos errores. No, así yo pago al final de año los taxes y hago mis deducciones y no pago tanto impuesto. Bueno, por X razón lo hacen y ahí viene ese impacto tan grande cuando tienes que decirle te tengo malas noticias porque hay que esperar 2 años. Claro. Claro, porque una cosa muy importante, ya para finalizar este tema, que normalmente tu orientación para declarar impuestos es de yo quiero pagar lo menos posible, pero es radicalmente opuesta, 180 grados diferente cuando tú y que eres self-employed quieres calificar para una hipoteca. Tu orientación es totalmente diferente. Debes declarar y demostrar tus ingresos de una manera consistente, por lo menos durante 2 años, porque es tus ingresos calificables del año 2021, tus ingresos calificables del año 2022 sumados y divididos entre 24 meses. Entonces, si tú tienes un año donde declaraste 0, difícilmente vas a poder declarar lo suficiente en el año 2, es decir, en el 2022, para que esa sumatoria te dé un monto calificable importante. Y muchas veces las personas cometen el error de decir, yo voy a sobreestimar y pagar de más impuestos y entonces gastan el dinero que tienen para down payment, lo gastan en impuestos porque tampoco es legal declarar más impuestos de lo que realmente generaste. Entonces, es muy importante, yo soy economista, yo no soy contador, yo no soy abogado, yo les pido que ustedes se asesoren con los profesionales correspondientes, pero no hagan estas cosas a ciegas porque tienen unas consecuencias muy costosas, muy costosas. Correcto. Por aquí hay una pregunta, César. Dice, ¿podemos aplicar aún si ya tenemos la precualificación para recibir la ayuda de Hometown Heroes? Si pueden aplicar, si tienen la precalificación. Sí, si ustedes tienen la precalificación en estos momentos, pueden entrar en contrato si quieren ya en los próximos días. Lo que tienen que esperar y su lender y el lender, el banco o el mortgage broker tiene que estar inscrito en, en la oficina de vivienda del estado de la Florida. Deben esperar hasta julio 3 para reservar ese cupo de la ayuda de Down Payment Assistance. Lo que no puedes hacer es anticiparte porque está cerrado en este momento
el registro y la capacidad de reservar ese monto hasta el 3 de julio. Hasta Puedes el estar 3. precalificado, puedes estar en contrato, pero tienes que tomar en cuenta que dentro del plazo normal de tu contrato, que a menos que negocies algo diferente, son 30 días, que los lapsos te permitan que ya ahora, hoy es 20 de junio, puedas hacer todo tu trámite y estar al 20 de julio ya listo con todo en regla para el cierre. Quiere decir, vamos a hacer aquí un paréntesis. Si yo tengo por lo menos un cliente que ya está bajo contrato Sí, directamente con el builder, porque pues, sí, siempre buscando que le den los gastos de cierre, ya está bajo así. contrato con el builder, todavía, y es un FHA, Ujú. ¿ok? Todavía tiene la oportunidad de la ayuda de Hometown Heroes. ¿Cómo sería ese proceso? Porque Tiene que hablarlo caso por caso con el lender. Cada lender, hay lender que lo hacen, otros que no. No todos están inscritos ya, en el Instituto de Vivienda del Estado de la Florida, pero asumamos que sí lo tiene, pues tiene que sí. tener esa conversación con el lender y preguntarle si además de los beneficios que recibe de Seller Concession, ellos pueden hacer el trámite de Hometown Hero. Lo que sí está claro es que esa solicitud de esa ayuda adicional a los Seller Concession debe ser solicitada la reservación a partir del lunes 3 de julio, 3 que de es julio. básicamente dentro de 15 días. Perfecto, sí. Y como dices tú, no a todos les gusta trabajar con estas ayudas. Cosa Sí, que no pasa con César. César le gusta ayudar a todas las personas que puedan calificar nosotros para tenemos este. ese programa, está disponible y la verdad es que puede marcar, como te he dicho en otras oportunidades, la diferencia para una persona de poder comprar una vivienda o no. Es una condición realmente muy ventajosa que Sí, no se ofrece en todos los estados. Hay ayudas federales, pero normalmente esos montos de ayudas se cubren, esos cupos se acaban, se agotan muy rápido en el año. Nosotros como banco tenemos un programa al cual estamos afiliados para nuestros clientes de ayuda hasta $10,000, pero ese programa normalmente cuando llegas al mes de marzo ya se agotó y tienes que esperar al año siguiente. En este caso, el programa del estado de la Florida es amplio, tiene condiciones ventajosas, tiene una cantidad de beneficios que lo hace realmente, lo distingue de muy todos atractivo. los demás. Sí, así es, Sí, así es. principalmente esto que se extendió, que ya no es para unas específicas profesiones, sino que es para todo el mundo, César. Correcto, Bueno, por supuesto que cumplan con los otros requisitos. correcto. Pero Muy importante, el credit score que debe de tener la persona para calificar para eso. 640. 640 es el 640 credit como score mínimo. mínimo. Qué bueno que lo preguntaste porque eso es importante. De nuevo, si me permites dar un consejo a primeros compradores. Señores, cuiden su crédito. Si usted tiene un ingreso modesto, construir su crédito no significa que usted se debe meter en cuanta deuda le ofrezcan. Una tarjeta de Macy's, una tarjeta de la compañía de muebles, sea como se llame, un lease de un carro, etcétera. Eso puede ser contraproducente. Usted puede Vale, crear su crédito con una tarjeta. Usted puede correcto. aumentar su credit score con algo tan sencillo como que una persona cercana que tenga un buen límite de una tarjeta de crédito le dé a usted una extensión. Y usted se ahorra todo ese problema de endeudarse con deudas de consumo que al momento de nosotros hacer su análisis de crédito le va a pesar muchísimo y va a mermar su La capacidad de capacidad, compra o simplemente lo va a anular. Nasli, correcto. muchas veces se repite una conversación donde alguien me dice, sí, yo gano $5,000 por W2, perfecto, pero es que yo tengo una letra de un carro de $800. Entonces, esas decisiones pueden realmente afectarte y hay que estar consciente de esas cosas y tener un poco de buscar asesoría. Sí, Cuando uno llega a este país, no tiene por qué saber todas las cosas, por el contrario, se deja llevar por consejos que no tienen sustento.
pero es importante ver todos esos elementos y tomarlos en cuenta. Y te lo resumo para los que nos están escuchando. Si tú ganas $10,000, solamente el 50% de tus ingresos por W2, asumiendo para simplificar esto, puedes tomarlo para efectos de hipoteca. Es decir, tú ganas $10,000, solamente 5,000 puedes utilizarlo para capital, intereses, seguros, taxes y asociación. Pero de esa misma categoría, tienes que restarle y merma tu capacidad de endeudamiento, tus deudas corrientes, tu tarjeta de crédito, tus deudas de carro, tus deudas de préstamos estudiantiles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú tienes un cupo nada más de $5,000 y el servicio de tu deuda de capital, intereses, etcétera, son $3,500, solamente tienes $1,500 libres. Y si tienes 2 tarjetas de crédito y tienes una letra de un carro, pues lo más probable es que tengas ingresos, efectivamente, pero ese índice DTI, que es Debt to Income Ratio, que es la relación entre tu deuda y tus ingresos, es superior a los parámetros máximos que te permiten los distintos productos, que en el caso del FHA, que es el más benevolente, es el 56%. Y en el caso convencional es solamente 50%. Entonces, por favor, piensen bien antes de hacer eso. Y los que son por 1099, antes de hacer su declaración de impuesto, asesórense, hablen con su contador, díganle a su realtor, yo quiero prepararme para comprar la casa, y su realtor los va a guiar. Llámenos a nosotros en el banco y podemos ver el borrador de sus impuestos y hacerle una sugerencia de cómo mejorar, cómo optimizar. Eso es importante, Nali. Sí, sí, definitivamente. Yo siempre les digo, antes de cometer un error, consúltenlo, porque por no pagar impuestos, entonces van y le dicen al contador, no me pongas a pagar, y el contador tan sencillo como que va a sacar gastos, bueno, todos los gastos habidos por haber. Es así. Cuando vas a pedir un préstamo, pues definitivamente que no califica. Es así, es así. Y muy importante lo que dijiste con respecto a las tarjetas de crédito. Las personas tienen la idea equivocada de que entre más tarjetas tienen, mayor va a ser el crédito. Falso, totalmente falso. No, Ese punto importante que dices, si tienes a una persona que te pueda colocar como cotitular. Una tarjeta suplementaria. Si tú estás recién llegando y quieres construir tu crédito, hay formas mucho más sencillas de hacerlo. Sí. Busquen información, googleenlo, usen el chat GPT de inteligencia artificial. Todo eso es gratis, está a su disposición. Total. Y la información, sobran buenos canales de YouTube, información gratuita que está ahí disponible para ustedes. Creo que hay una pregunta y ya hemos abusado del tiempo, Nasli. Ok, por acá, los taxes de la casa, si se pagan en el mortgage mensual, no se pagan al final de año, ¿correcto? El banco te hace un escrow account donde el banco recolecta por anticipado no solamente tus taxes, sino tu seguro. Y en el caso de los taxes, el 1 de noviembre de cada año, el banco hace el pago oportunamente para que tú disfrutes del mayor descuento posible, que si mal no recuerdo es el 4% si lo pagas en noviembre. Sí, ya no lo pagas a fin de año, lo pagas mensual. Así es. Correcto. Y una pregunta que siempre hacen, ¿por qué la tasa de Pepito Pérez es más baja y la mía es más alta? Claro, fíjate, esa pregunta es muy buena. Pero yo doy pero del mismo down payment, pero es el mismo crédito. Es importante aclararlo. Fíjense, una tasa de interés depende. Hay razones estructurales que no vamos a entrar en detalle y vamos a hablar de cosas específicas. Tu credit score no es lo mismo que tú apliques a un crédito que sea exactamente igual y tú, Nasli, tienes 780 y yo tengo 620. No es la misma tasa. El porcentaje de down payment no es la misma tasa cuando tú das un monto mínimo de inicial a cuando das un 25% o un 20% de inicial. No es lo mismo, el otro elemento es el uso de la propiedad. No es lo mismo una tasa de interés por una vivienda de inversión que para una vivienda principal. El tipo de vivienda no es lo mismo una tasa de interés para un single family home que para un condo.
que para un townhouse, que para una casa, un manufactured home, una casa prefabricada. Depende de eso. El plazo del crédito. No es lo mismo una tasa de interés a un crédito a 15 años que a un crédito a 30 años. No es lo mismo la tasa de interés cuando tú haces un crédito ARM, que tienes la tasa fija solamente durante un periodo de 3, 4, 5 o 10 años de la vida del crédito, que es de 30, a cuando tienes tasa fija. El tipo de crédito. No es lo mismo la tasa de interés para un crédito de FHA que para un crédito no convencional, no Income, no Employment Verification. Entonces, hay múltiples razones para las cuales dos personas con condiciones, digamos, idénticas, para hacer un ejemplo teórico, idénticas, tengan la misma tasa de interés, porque va a depender de muchos factores. Excelente. Una última pregunta por aquí, César. ¿Qué Sí. tan nueva debe ser una casa para recibir la ayuda del programa del 3 de julio? ¿Qué tan nueva debe ser una casa? Yo creo que... No, el beneficio no depende de la vida de la propiedad. La propiedad que usted compre va a pasar por una inspección que correcto. normalmente coordinan con ustedes. Sí. Y lo más importante es el appraisal, el avalúo que hace el banco. Recuerden que el banco es el socio mayoritario de esa vivienda. Usted está Así poniendo es. el 5, el 6, el 8, el 10, el 15, el 20 y el banco está poniendo el resto. El banco se va a asegurar de que esa vivienda esté en condiciones, que cumpla Correcto. con todos los lineamientos o parámetros de la ciudad, que cumpla con todos los elementos de seguridad, que cumpla con todos los lineamientos para hacerlo. Así que usted puede estar comprando una casa de 1920 o del año 2021 y el No beneficio hay... va a ser el beneficio no depende de la edad de la propiedad, De la edad siempre y cuando de la la vivienda. propiedad cumpla con las condiciones y con los reglamentos. Perfecto, César. Bueno, creo que no hay más preguntas. De verdad, valiosísima toda la información. Creo que abarcamos un buen radio. Sí, sí, muchas veces la verdad que nos pasamos y les pido disculpas por extendernos el tiempo, pero son temas, la verdad, que nos apasionan y muchas veces un buen consejo a tiempo puede evitarle a muchas personas, todos latinoamericanos, que Errores. llegamos a este país con unas expectativas y con unas condiciones que no son necesariamente las que existen en el terreno, las que nosotros nos imaginamos. Y cometemos grandes errores. Y yo te digo que en ese sentido, yo hablo desde la experiencia porque en los 8 años que tengo en este país, cometí muchos errores y sobre ellos he aprendido y no quiero que los demás caigan en esos errores. Y es simplemente darles una sugerencia. Aquí no pretendemos imponer nada a nadie, sino de manera cordial y con cariño hacer una sugerencia a todos tus clientes y a los que nos acompañan para que tomen una decisión. Quiero cerrar diciéndote, Nasli, que estamos a la orden para todas las personas que nos Gracias, escuchan, César. que quieren precalificarse, que quieren que analicemos su crédito. Tú tienes el listado de requisitos mínimos Por indispensables supuesto. para aplicar para un crédito. Agenden una cita con nosotros, hagamos una reunión Zoom. Si no podemos estar en la misma ciudad, pues la hacemos por Zoom, por Google Meet, por lo que quieran, pero estamos a su disposición para apoyarlo, para sugerirle, para planificar, porque muchas personas se frustran porque cuando hacen ese análisis no están en condiciones y nuestro mensaje nunca es no puedes, nuestro mensaje es vamos a prepararnos para que lo más Correcto. pronto posible estés listo para comprar tu vivienda. Así es, hacer ese escenario con tiempo, poder tener el escenario, la idea de qué es lo que necesito o qué debo mejorar para poder llegar Así a es. ese final Y feliz. si no tomas Y la poder. decisión de hacerlo ahora, así no estés en condiciones, nunca lo vas a estar, porque Es muchas veces así, requiere una cantidad de medidas, sacrificios, ajustes así es. a lo largo de un tiempo que te va a permitir calificar. Comprar tu vivienda. Sí, definitivamente que procrastinar es algo que nos
trae las consecuencias de frustración porque no hiciste, siempre dejaste pasar el tiempo, no, todavía no, no, más adelante, no, todavía no estoy, tengo que mejorar el crédito, pero ni siquiera sabes qué es lo que te está afectando el crédito. Así es. Muchas veces una colección o algo que es tan mínimo, pero el hecho de que esté en colección te está afectando el crédito. Así es. Entonces es sumamente importante pues sacar ese tiempito y hacer esa entrevista con César, que es el que nos va a aclarar ese panorama. Así es. Entonces, a todos los participantes, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por haber asistido y tomen nota de todo, de todos los requisitos para la ayuda, todo lo que debemos de cumplir. Y les dejo una buena noticia, que las personas que tomen acción a partir de hoy mismo, porque yo me acuesto tarde, que tomen acción a partir de hoy mismo, tienen una ayuda de parte de su Realtor de $1000 para esos gastos de cierre. Qué bueno. Pueden ser los gastos de cierre, ¿verdad? Pueden ser los gastos de cierre, puede ser un beneficio para, para la mesa de cierre. Ese dinero va a tener un uso muy bueno. Agenden una reunión, ahí tienen nuestros datos, tienen la información de Nasli, todos los que se inscribieron para este webinar. Y bueno, a la orden, el momento es ahora, tomen acción, existen herramientas, existen distintos medios que los van a permitir a ustedes planificarse si aún no están listos, así que no posterguen esa decisión. Buenas noches, gracias Nasli por permitirme acompañarte el día de hoy y bueno, hasta una próxima oportunidad. Claro que sí, claro que sí. Feliz noche para todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego.